la resurrección especial. Vamos a estar hablando de la séptima plaga y la resurrección especial y vamos a tomar como base la Biblia en Apocalipsis capítulo 16 y el libro de eventos de los últimos días. Vamos a invitar también a nuestra hermana Gladys Castillo. Vamos a comenzar por ahí, por la Biblia. Hermana Gladys Castillo, ¿será que me puede tener por favor la lectura en Apocalipsis capítulo 16, del 17 al 21, ¿verdad? Esa es la cita que le pasé, ¿verdad? Abra su micrófono. Apocalipsis 17, perdón, Apocalipsis Hello, capítulo 16, sí. Maggie, estoy acá. Es que justamente Apocalipsis, Maggie, estoy acá. sí puede tener la lectura, Apocalipsis capítulo 16, Ajá. versículos 10. Apocalipsis 16, los versículos del 17 al 19, ¿verdad? Y el séptimo Al ángel, terminar, al finalizar. perdón, Maggie, no entendí. Sí, Apocalipsis capítulo 16, del 17 en adelante. Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono que dijo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra. Y la gran ciudad se partió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia, y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Entonces toda la isla huyó y los montes desaparecieron. Y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada con piedras de casi un talento de peso, que esto equivale a 34 kilogramos. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue muy grande. Amén. ¿Hasta ahí o más? Hasta allí. Yo voy a tratar aquí de proyectar algunas cosas que yo tengo. Lo único que estoy aquí viendo a ver que se pueda ver bien. Y vamos a ir leyendo. Traté de tomar algunas imágenes, hermanos, solamente para como tener un poquito de idea, la idea y de lo que vamos a estudiar. Estamos hablando de la séptima plaga. Y cuando leemos en el capítulo 19 de Eventos de los Últimos Días, dice, el regreso de Cristo es el título. La séptima plaga y la resurrección especial. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, como acabo de leer la hermana Gladys en Apocalipsis 16, 18. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Yo me pongo a imaginar en ese evento tan terrible. Por alguna razón dice que es un evento cual nunca ha sido jamás. Hermano, no un terremoto que va a venir, pero no tenemos ni idea del verdadero temblor que va a venir. Nada semejante se ha visto nunca. Las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados, la tierra se alborota e hincha con las olas del mar, su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, hermanos. Desaparecen islas habitadas
todo esto es a la final trompeta, a la venida justo antes de la venida de Jesús. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Granizo grande, cada uno como del peso de un talento, como vimos en el versículo 21, hace su obra de destrucción. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando vamos a Daniel 12:2, se nos habla acerca de esto. Así que les invitamos a ir a Daniel 12:2, que dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y también, si vamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, miren lo que nos dice, teniendo ese mismo contexto. Apocalipsis 1:7 dice: miren que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel son aquellos, hermanos, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. O sea, es una promesa que se nos está dando a nosotros como pueblo de Dios. Nosotros que estamos hablando, predicando acerca de del mensaje para este tiempo, de estos mensajes de Apocalipsis 14, y sabemos que este mensaje del tercer ángel está hablando de una manera especial, como hemos estado viendo estos últimos días, acerca de esta relación cercana con la justificación por la fe. Los que le traspasaron, como estuvimos viendo en Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y dice aquí, los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Ay, mis hermanos, de esto se trata aquella resurrección especial. Aquellos que van a levantarse y van a ver, porque fue una profecía que el mismo Jesús dio, aquellos que le traspasaron. Pero me llama la atención también algo que dice aquí, que dice: y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo. Una vez escuché a un pastor decir que todos aquellos que han estado oponiéndose a la verdad de una manera sumamente especial, de una manera muy recia, también se van a levantar. O sea, y mis hermanos, aquí les daría una participación a ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Dice: los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles obedientes. ¿Acaso se está refiriendo esto a alguien más? A personas, además de aquellos que vivieron en el tiempo de Jesús. ¿Se estará refiriendo esta frase, los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo? ¿Acaso son estos enemigos que aparecieron más adelante? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué me pueden decir? Pueden abrir su micrófono y, y responder a esta pregunta. ¿Será que entre los que le traspasaron a Jesús están aquellos que estuvieron allí diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle?
donde está Pilato, quien tuvo una parte importante, donde estuvieron Anás y Caifás, y donde estuvieron aquellos que le metieron la lanza. Pero ¿y ustedes qué piensan? Sí. ¿Será que Buena- hay una mano por allí? Dorcas, Buenas adelante. tardes. Oh, ¿quién está hablando? Yo, el Ah, hermano José José Antonio. Antonio, es que no levanté la mano, perdón. No, no, no. Adelante, hermano. No. Eh, pues claro que son enemigos, no solamente los que le traspasaron, sino de todos los tiempos, incluso enemigos modernos. Porque la verdad siempre ha tenido muchísimos enemigos y siempre han sido pocos los que la aceptan. Y siempre los enemigos de la verdad que se ponen en contra de la verdad piensan que están defendiendo la verdad, piensan que están defendiendo a Dios, pero lo desconocen porque a Dios no se le puede defender así como ellos lo hacen. Pero sí, ahora también hoy día porque siempre hay enemigos de la verdad en todos los tiempos y muy pocos la escuchan. Ok, muchas gracias por su comentario, hermana Dorcas. Yo creo que todos los que de una u otra forma apoyaron al crucificamiento de Jesús van a ser de esos porque los 10 testamentos dicen no matarás y hay diferentes formas de matar. El simple hecho de pensarlos y culpar a Jesús por algo que no hizo, entonces indirectamente lo mataron también. Ahora, tomando en cuenta, gracias, Dorcas, tomando en cuenta de que hay muchos enemigos de Jesús. ¿Será que todos ellos son los que van a participar de la resurrección especial? ¿O va a ser aquellos en específico, específicamente, aparte de los que estuvieron en el tiempo de Jesús, donde estuvieron participando activamente de la crucifixión, será que hay algunos enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo que levantaron persecución contra su pueblo? Que persiguieron a cada cristiano hasta que no quedara ni uno a la vista de ellos. ¿Se estará refiriendo a este grupo? ¿O simplemente a cualquier persona que se dice, soy enemiga de Dios, me declaro ateo, no quiero nada con Dios? ¿Serán esos los que serán parte de la resurrección especial? Vuelvo y lo repito. Cuando dice, refiriéndose a Apocalipsis 1:7, los que se mofaron, dice, volviendo a la frase, los que le traspasaron, los que se mofaron, volviendo a la cita, y se rieron de la agonía de Cristo. Y aquí hay una otra palabrita que los une, una unión, y los enemigos, conjunción, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Entonces, según lo que estoy entendiendo aquí, hermanos, va a haber, aparte de aquellos que estuvieron con Jesús en aquel tiempo, también después, aún después que los discípulos, cada uno había ya fallecido, más adelante, mientras el pueblo de Dios seguía esparciéndose, mientras hubo más persecución. Ustedes saben que en el tiempo antes de que Constantino entrara en acción, la parte que le tocó a él, pues ya los cristianos estaban siendo perseguidos, y por eso fue que cuando él se hizo cristiano, Constantino, allí hubo un cese a la guerra, entre comillas, porque entonces ya dejaron de perseguirlos, ya se unieron a ellos, entre comillas. Ustedes saben la historia. Adelante, hermano José Antonio. Sí, se me olvidó comentar que sí, así es como usted le está diciendo. Y claro que van a resucitar. No sé si han leído el libro Lo que todo adventista debe saber sobre 1888 y los comentarios de la hermana Elena White en el conflicto y la historia de la redención, donde ella misma dice que en 1888 Dios mandó un mensaje y al rechazarlo de pleno la conferencia general y luego firmemente en 1890 era como si hubieran vuelto a crucificar a Cristo o traspasarlo. O sea que evidentemente aquellos enemigos de la verdad que siguen rechazándola con esa énfasis, a lo mejor hay gente que no es que no la rechace, sino que no la entiende o que no sabe o que no se implica, pero claro, ellos no son enemigos de la verdad, simplemente
no la aceptan o no la quieren. Pero claro, Exacto. aquellos acérrimos que se ponen en contra de ella, evidentemente estarán allí, seguro. Wow. O sea, la promesa también, la profecía también es para estas personas que se hicieron enemigos a muerte, enemigos personales de Jesús, enemigos que no soportaron a Jesús, que se pusieron en vez de parte de la justicia, de parte de Cristo, se pusieron del lado directamente a conciencia del lado del enemigo y van a sufrir la misma recompensa que el enemigo y la misma suerte que aquellos que traspasaron a Jesús. Dios anuncia el tiempo de la venida de Cristo. Recuerden que estamos leyendo del capítulo 19 de Eventos de los Últimos Días. Este capítulo que habla de esta resurrección especial y está hablando, esto sucede en la séptima plaga. Ya pasaron las primeras 6 plagas. Ahora estamos en la sexta plaga, donde hubo una oscuridad terrible, un gran terremoto cual nunca ha sido, donde van a caer granizos del tamaño bien, bien grande de un talento y es terrible la escena que se va a ver. Entonces, a mí me llama la atención, hermanos, cuando estaba estudiando, esto es como una película. Cuando uno entra en la historia, es primero te van dando la parte, el episodio tal, ahora estamos con los buenos, después pasamos qué pasa con los malos y así van relatando lo que sucede con cada parte de una manera bien organizada. Aquí, siguiendo, dice, Dios anuncia el tiempo de la venida de Cristo. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Pronto la voz de Dios, pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Ustedes saben, ¿es esto? Respóndame, ¿es de esto que se trata el, el, el pacto de paz? ¿Alguien puede decirme? ¿Será de esto que se trata el pacto de paz? Escuchar el día y la hora de la venida de Jesús, ¿me pueden decir si sí o si no? Hermano, adelante. Hola otra vez. Pues sí, claro que se trata del pacto de paz. Ese es el final Sí. del pacto. Y evidentemente tenemos que aprender una cosa de este escrito, que bueno, si leemos más adelante, eso está también en primeros escritos, pero como no lo tengo delante, no lo quiero referir. Pero recordemos que En la cuando Dios página anuncia, 41, hermano, del sí, 1851. cuando Dios en la Biblia nos dice que si no velares, vendré a ti como ladrón, vemos que ese velar es diferente a esta visión de la hermana Elena que dice que escucharon el día y la hora. O sea, no puede pillarlos como ladrón porque ahí están escuchando el día y la hora. Entonces, ¿a quién es quien pilla como ladrón? Y no es al mundo. Es un evento que Dios va a hacer antes. Pero bueno, como no me he traído la cita, no la puedo leer y no la tengo, Sí, pero bueno, pues estamos leyendo, una de ellas es en este del día y la hora. Estamos leyendo en Eventos de los Últimos Días que lo dice, y también la de Primeros Escritos, página 41 del 1851, cuando dicen sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Escuchen, ¿qué salió de allí? Fue la voz de Dios. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció, adventistas, tenemos que conocer esto porque este mensaje se nos está dando a nosotros para que lo demos adelante. Pero lo digo porque hay muchos adventistas que no conocen de esto, no conocen que se nos va a dar el día y la hora. Todavía no lo sabemos, pero cuando llegue su tiempo de escuchar esta voz, se nos va a anunciar
que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. El día y la hora. Eso es lo único que nos falta, hermanos, yo creo, porque ya el tiempo lo tenemos y es ahora, ya este es el tiempo, pero no tenemos ni el día ni la hora. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, recordando que esos 144,000 santos vivientes son aquellos que no van a ver la muerte y que pasaron por ese tremendo tiempo de crisis. Ellos escuchan la voz. Los santos vivientes la reconocen la voz y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Oigan eso, no reconocieron la voz. Por eso es que el Señor dice que sus ovejas que le conocen a Él, escuchan su voz y le obedecen. Nosotros, el pueblo de Dios, vamos a escuchar la voz, vamos a reconocer, vamos a diferenciar cuándo es Dios y cuándo no es el Señor. Pero necesitamos tener esa comunión con Él para conocerle. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. ¿Ustedes se imaginan? Cada vez que Dios hablaba, algo pasaba. Algo sucedía, no se quedaba la tierra igual. Yo puse estas imágenes allí porque las encontré rápido, porque dije, no quiero hacer solo lectura, vamos a tener algo, aunque sea. Pero eso no es nada, nada de lo que en verdad va a pasar. Cuando Dios habla, la tierra lo sabe. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrisosos truenos, truenos muy horribles. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban gloria, aleluya. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado, santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Al pie de la página, mis hermanos, dice que la voz de Dios se oye repetidamente durante el periodo que precede inmediatamente al regreso de Cristo. O sea, se oye repetidamente. Y por eso es que yo me imagino todo el estruendo que sucede. Cada vez que Dios habla, algo sucedía. Y de esto habla más en el conflicto de los siglos y cita las páginas 690 y 691, 694 al 695 y 698 al 699, por si alguien quiere mirar luego. Dice, no tengo el menor conocimiento, dice la sierva del Señor, en cuanto el tiempo mencionado por la voz de Dios. ¿Ustedes se imaginan? Ella escuchó, pero se le olvidó. Cuando se despertó, se le olvidó. Dice, no tengo el menor conocimiento en cuanto el tiempo mencionado por la voz de Dios. Oí cuando proclamaba la hora, pero no tuve el recuerdo de esa hora después que salí de la visión. Escenas tan emocionantes y de un interés tan solemne pasaron ante mí que ningún lenguaje humano puede describir. Todo fue una realidad viviente para mí, pues directamente relacionada con esta escena apareció la gran nube blanca sobre la cual estaba sentado el Hijo del Hombre. ¿Ustedes se imaginan, mis hermanos?
Eso sucedió después de esas escenas. Y después habla acerca del terror de los perdidos. Cuando la tierra se bambolee como un ebrio, cuando los cielos se estremezcan y venga el gran día del Señor, ¿quién podrá estar firme? Una cosa verán temblando de agonía, de la cual procurarán escapar en vano. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Los que no están, dice, los que no están salvos pronuncian desesperadas imprecaciones a la naturaleza muda. ¿Quiénes son estos? Los que están perdidos, los que dejaron que pasara su tiempo de gracia y nunca confesaron sus pecados, nunca se arrepintieron de su mal camino y no siguieron al Señor. Estos son los que están desesperados y pronuncian desesperadas imprecaciones a la naturaleza muda, su Dios. Oigan eso. Esas personas que están construyendo los bunkers por ahí, que están construyendo mansiones súper contra todo tipo de terremoto, que ellos tienen su confianza en las cosas que ellos hacen, están perdidos. Y estas personas, si no se arrepienten y se encuentren en aquel momento, son las que van a acudir a esos mismos dioses mudos que no tienen vida, a creación de sus manos, para que los salven de la ira venidera. ¿Y serán salvos de esa ira? Usted y yo sabemos que no. Y dice, esa naturaleza muda que es su Dios, dirán montes y peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Esto está en Apocalipsis 16:16. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Ay, mis hermanos, después de haber conocido qué terrible dejar pasar esa oportunidad, porque la lucha es grande, es verdad. La lucha ahora mismo es complicada y mientras más nos acercamos a la venida de Jesús, más difícil se nos hace como cristianos porque el enemigo ataca fuerte. Pero si nos fijamos en la meta, si nuestra vista está enfocada en lo que va a venir en realidad, contemplando la gloria venidera, nos van a pinchar y no nos va a doler porque el Señor nos va a dar esa fortaleza, ese ánimo, esa fe que necesitamos para poder pasar cualquier obstáculo en esta tierra. Aunque nos toque morir, ¿qué nos queda reservados, mis hermanos? Ay, la corona que tenemos allí. Para cada uno de nosotros ya tenemos corona. Que Dios permita que podamos lograrlo, mis hermanos. Y cuando por fin se le ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. La ganancia de una vida entera les será arrebatada en un momentito, en un abrir y cerrar de ojos, mis hermanos, todo eso va a desaparecer. Todo ese tiempo perdido. ¿Ustedes se imaginan tanto trabajar, tanto buscar el dinero de cada día, tanto preocuparnos por qué comer y qué beber? Sí, necesitamos trabajar para comer, pero eso no es lo más importante porque la palabra de Dios dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué perder tanto tiempo en lo que sabemos que va a ser destruido en un momentito y no le dedicamos tiempo a lo que tiempo merece? ¿Por qué no poner a Dios en primer lugar? Los ricos, hermanos, lamentan la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro y de su plata. Los impíos están llenos de pesar. ¿Y quién no? Tanto tiempo, me imagino cuando una casa se incendia, cuando hay un temblor, cuando algo sucede, que la gente ve así perderse el trabajo de sus manos, tanto afanar y al final se perdió todo. Entonces están llenos de pesar.
y esto es interesante lo que dicen. Oigan esto, acuérdense que cuando el tiempo de gracia se cierre, ya no va a haber más intercesión, ya no va a haber más Espíritu Santo haciéndote el llamado para que te arrepientas, ya no va a haber una segunda oportunidad. ¿Y qué sucede cuando el Espíritu Santo se retira? No hay arrepentimiento, no se escucha la voz de Dios, no hay dolor en el corazón y lo que las personas hacen es de continuo al mal. Los impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios haya vencido. Eso es lo que les duele, que Dios ganó y ellos perdieron. Lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. ¿Por qué no se arrepienten? Ya no pueden, porque el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo y ya no está. Se retiró de ellos, de los malos. Ya no van a escuchar su voz y ya no van a tener tiempo para arrepentirse porque el tiempo de gracia habrá cerrado. Por eso es que el tiempo es hoy. Y ya vamos a ir casi terminando, mis hermanos, pero cuando uno está en estas lecturas, uno se mete ahí adentro. Jesús desciende en poder y gloria. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Ustedes se imaginan, es que va a estar tan lejos a la distancia. Y a veces uno dice, ¿y cómo nuestro ojo podrá ver eso? Si es tan pequeño y allá tan lejos, pero la Biblia dice que todo ojo le verá. Entonces lo vamos a ver. Es que cosas sobrenaturales van a suceder. Eventos sobrenaturales que nunca hemos pasado por ellos, vamos a ver. Y dice, es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe, hermanos, aquí está lo lindo. Usted y yo vamos a saber. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. ¿Y saben por qué digo ustedes y yo? Porque en la resurrección especial, antes de la venida de Jesús, los que murieron bajo este mensaje del tercer ángel, vamos por fe. Si nos toca ir al descanso, vamos a volvernos a levantar y vamos a poder experimentar todas estas cosas. Y si nos toca estar vivos por fe, también vamos a poder experimentarlo. Dice, el pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra. Me imagino esta imagen que está aquí en la pantalla. Él se va acercando a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Con cantos celestiales, los santos ángeles, en inmensa e innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso. ¿Ustedes se imaginan mirando esa escena, mis hermanos? Ya yo la estoy mirando por fe y no por la pantalla aquí, sino ya yo estoy viendo, eso es inimaginable. Necesitamos estar allí para experimentarlo. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. ¿Usted quiere saberlo? Llegue, se aparte de ese momento, porque nada lo puede describir ahora. Eso tenemos que experimentarlo nosotros mismos cuando estemos allí. Sigue diciendo, el Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares porque es que no pueden contener la gloria de Dios. Es maravilloso lo que vamos a experimentar, mis hermanos. Todos nosotros lo vamos a experimentar por fe. Y la reacción, ¿saben cuál va a ser la reacción de los que lo traspasaron, mis hermanos?
aquellos que jugaron el papel más prominente en el rechazo y la crucifixión de Cristo, resucitan para verlo como Él es. No le creyeron a Jesús, no creían que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora, esos mismos que lo rechazaron a Él y se burlaron de Él, lo van a ver. Dice, y los que rechazaron a Cristo se levantan y ven a los santos glorificados. Es en ese momento cuando los santos son transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y son arrebatados para encontrar a su Señor en el aire. Algo importante, mis hermanos, aquí se está hablando de una glorificación, ¿ven? ¿De qué glorificación se está hablando? ¿Alguien puede decirme? ¿Es acaso de la resurrección especial o se está tratando aquí de la resurrección general? ¿Alguien me puede decir? Por favor, abra su micrófono y dígame. Cuando se está hablando aquí, ¿qué dice? Y los que rechazaron a Cristo, ya ellos se levantaron, ¿verdad? Se levantan y ven a los santos glorificados. Es en ese momento cuando los santos son transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y son arrebatados para encontrar a su Señor en el aire. Aquellos que le colocaron el manto púrpura y pusieron sobre sus sienes la corona de espinas, y los que traspasaron con clavos sus manos y sus pies, lo contemplan y se lamentan, porque dirían, es como cuando se le va un globito a uno y se va, uno siempre dice, allá va, adiós. ¿Qué más se puede hacer? Contemplar desde abajo, aunque sabemos que esa no va a ser la situación de ellos. Ellos van a estar en pánico, terror, y ustedes saben que van a morir. Van a morir. Entonces, la pregunta mía fue, cuando se levantan lo de la resurrección especial, los de la resurrección especial, los de para vida eterna y para confusión y vergüenza, hablando de los que le transgredieron, lo estuvieron allí crucificando y fueron enemigos acérrimos. Mi pregunta es, mis hermanos, aquellos que se levantan para vida eterna, ¿son glorificados inmediatamente o esperan a que se levanten poquito tiempo después lo de la resurrección general? ¿Van a ser glorificados al mismo tiempo? ¿Qué creen ustedes? Ya me quedan unos minutitos, lamentablemente. ¿Qué creen ustedes? Abran su micrófono y díganme qué piensan ustedes. La pregunta es, adelante, mi hermano José. Hermano José, lo están dejando usted solito hablar. Y aquí había otra mano, Gladys Castillo, yo no la había. Vamos a darle primero la oportunidad a la hermana Gladys Castillo, hermano, y después al hermano José Antonio. Adelante, Gladys Castillo. Gracias, mi hermana. Claro que ya nosotros estaremos glorificados, porque dice la palabra de Dios que cuando, ¿verdad? Que en un abrir y cerrar de ojos, los justos, o sea, que en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Nosotros seremos transformados. Ahí en 1 Corintios capítulo 15 habla eso. Ok, muchas gracias. Dígame usted, José Antonio. Sí, como la resurrección especial sucede antes de la segunda venida de Cristo, o bueno, en este caso, en esta referencia pone poco antes, en otra referencia de la hermana White habla de un tiempo antes, evidentemente no están glorificados en ese momento. Son, según dice la hermana Elena, todos son, o sea, ellos participan con los 144.000 y también los vivos que va a haber, aparte de los 144.000 en ese tiempo, pero solamente son glorificados cuando en la segunda venida de Cristo, transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, que el que se levantó con un brazo cortado se va a levantar a sí mismo de la resurrección. En la No. resurrección especial. Perdón. Según dice el conflicto de los siglos, Ujú. los impíos que murieron enfermos con un brazo cortado, lo que sea, sí. Los santos que resucitan en la resurrección especial y tanto los que resucitarán, bueno, en la segunda resurrección no, porque resucitan ya glorificados. Los que resucitarán en Ajá. ese momento resucitarán de la mejor manera posible en la vida que tenían, no con los defectos. Y de hecho,
también sabemos que de los 144.000 pueden ir con defectos, porque cuando Cristo hace el llamado en la parábola de las bodas, dice ir a los caminos y los vallados y recoger a los cojos, los mancos, los ciegos, o sea que todos esos van a ser sanados, pero glorificados solamente en su segunda venida. Sanados. O sea, hermano querido, para yo entender una vez más, si la persona no veía si era ciega o si murió con que le faltaba un brazo o si no caminaba, al momento de la resurrección, eso se le va a otorgar, van a ser sanos, van a ser como si nada les hubiera pasado. Exacto, igual que los vivos, o sea, sabemos que los 144.000 nos ha dicho el texto que eran santos vivientes, no perfectos físicamente, pero sí perfectos espiritualmente. Entonces, Ah, de en la carácter. resurrección especial pasa lo mismo. Si alguien fiel, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, al mensaje del tercer ángel, que muchos aquí no podemos ser fieles porque no lo conocemos, que eso es lo triste. Y tampoco conocemos ese otro ángel que está en Primeros Escritos, página 277, que tiene que darle fuerza y vigor al tercer ángel porque es un complemento, dice ella, porque ha perdido la fuerza y el vigor. ¿Por qué lo ha perdido? Porque lo desconocemos. Entonces, si yo no he sido fiel al mensaje del tercer ángel, no puedo esperar ser resucitado en esa resurrección especial porque no conozco ese mensaje. Y evidentemente, igual que los tantos que estén vivos en ese momento, los de la resurrección especial serán sanados a la perfección de la tierra, de lo que conocemos ahora mismo la tierra, pero glorificados en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo, en su segunda venida. ¿Qué quiere decir glorificación, hermano? Glorificación, exactamente, bueno, estamos hablando de cuerpos glorificados, ¿de acuerdo? Sí. La glorificación exactamente es cuando ya no hay mal en esa persona, ya no existe el mal, ya no existe, ya no está luchando por sus decisiones, por sus deseos, por querer hacer el bien. Al estar glorificado, por ejemplo, si me permite leer un texto, se lo demuestro más claramente en la Biblia, en Isaías 66. Ujú. Vamos un momento a Isaías 66 y se lo explico. Isaías 66 también habla de los 144.000. Yo voy a leer desde el versículo 17, bueno, desde el 16 que dice, porque el Señor juzgará con fuego. ¿Lo tienen? ¿El verso otra vez? Isaías 66 desde el versículo 16. Ok. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos en el Señor serán multiplicados. Multiplicación quiere decir muchísimos. Los que se santifican, los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco, porque yo, me paso al 18, porque yo conozco tus obras y tus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. ¿A través de quién van a ver la gloria? Dice, pondré entre ellos señal. Aquí hay unos señalados también como en Apocalipsis 7. Y enviaré a los que escapan de ellos a las naciones. ¿De dónde escapan? Nos lo dice el versículo que decía, y los muertos serán multiplicados. A Tarsis, a Tubal y a Javán y a la isla apartada que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre los gentiles. Publicar la gloria de Dios quiere decir que ya ellos van glorificados. No hay mentira en sus bocas, como dice Apocalipsis 14. Eso quiere decir que espiritualmente son glorificados porque ya no va a haber cizaña en su medio, y estos mismos son los que tienen que dar el fuerte clamor para que salgan muchos en esa hora undécima a completar la iglesia de Dios. Como dice el conflicto de los siglos, muchos en la hora undécima serán agregados en el fuerte clamor. Aquí nos lo está explicando Isaías en el capítulo 66. Le recomiendo que lo lean. Esa glorificación quiere decir son siervos de Dios auténticos, ya no son tibios, ya no son laodicenses, o no somos los. Ojalá que ninguno seamos laodicenses y estemos todos allí.
Así Gracias. es. Bueno, hermanos, ya quisiera, voy a concluir con un párrafo, pero hemos escuchado, sabemos que cuando a la final trompeta, y estamos hablando en la final trompeta, pero ya a la venida de Cristo, eh, el cuerpo ya no va, nuestro cuerpo, los que van a resucitar van a tener un cuerpo diferente, no van a ir a levantarse con el mismo, con el cuerpo que se fueron a la tumba, o me equivoco, van a levantarse con nuevo cuerpo. Aquí dice, para concluir ya, ¿recuerdan cómo fue menospreciado su amor? Esto es de los que traspasaron a Jesús. ¿Recuerdan cómo fue menospreciado su amor y se abusó de su compasión? ¿Piensan en cómo Barrabás, un asesino y ladrón, fue escogido en su lugar? ¿Cómo Jesús fue coronado con espinas, flagelado y crucificado? Cómo en las horas de su agonía en la cruz, los sacerdotes y gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó a sí mismo, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Todos los insultos y afrentas dirigidos contra Cristo, todo el sufrimiento causado a sus discípulos, estarán tan frescos en su memoria como cuando los actos satánicos fueron llevados a cabo. Eso va a estar pasando por la mente de los que transgredieron a Jesús. Aquellos malvados también, toda esa gente malvada y esas personas van a venirle como un video, una película en su mente, como si acababan de hacer la obra. La voz que oyeron tan a menudo para suplicar y persuadir sonará nuevamente en sus oídos. Cada tono bondadoso, cada tono de bondadoso ruego vibrará tan claramente en sus oídos como cuando el Salvador hablaba en las sinagogas y en la calle. Entonces aquellos que lo traspasaron clamarán a las rocas. Ellos también se van a unir a los impíos. Clamarán a las rocas y a las montañas que caigan sobre ellos y los oculten del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira en el trono, y que los oculte también de la ira del Cordero. Hermanos, ya lo voy a dejar hasta aquí. Esto está muy bueno, pero ya yo me tengo que ir. Eh, Necesitamos conocer en qué momento estamos de la historia. Necesitamos conocer el pasado, el presente y también el futuro. ¿Por qué? Para tener esperanza. Pero el futuro de la Biblia, ese es el que necesitamos, no un futuro de un brujo que vaya y te averigüe y te diga lo que se supone que ellos creen que va a pasar, no el futuro de los Simpson y todas esas predicciones que hacen, programas predictivos, planificados, agendas planificadas, etcétera, etcétera. Necesitamos, hermanos, aferrarnos a la palabra profética más segura y necesitamos estudiar la Biblia y les recomendamos estos maravillosos libros porque estas informaciones, miren, hermanos, ninguna otra iglesia, yo no he escuchado, y no sé ustedes, ellos no saben acerca de que se va a llegar un momento en que Dios va a decir, Jesús va a hablar acerca de la hora y el día de su venida, el día y la hora. Ninguno lo sabe esto, solamente nosotros. Y ¿qué debemos hacer con esta información? ¿Quedarnos con ella? Bueno, en este momento he concluido ya esta parte. Yo me tengo que ir a trabajar. Hoy por el cambio de horario hubo algunas complicaciones por allí, pero ya para ir concluyendo, le voy a dedicar el tiempo. Yo son las 3:02, a las 3:15 ya yo tengo que estar conduciendo. No he podido, pero hay dos manos levantadas, hermano Felipe, y luego vamos a concluir con el hermano José Antonio. Adelante, hermano Felipe. Abra su micrófono, hermano Felipe. Muchas gracias. Hace un buen tiempo, voy a hacer este recorderis. Lo que pasa es que cuando uno expone una idea, parece una idea muy, por decir, sagaz y hasta muchas veces como muy escandalosa. Entonces surge algún hermano o hermana y dice, eso no es así. Y dice, ¿cómo podemos? Y yo recuerdo
Y lo digo porque a veces duele escuchar que las personas, en vez de, caramba, yo tengo la mala costumbre de cuando hay alguien que toca un tema y yo no lo recuerdo muy bien, dejo pasar el momento y reviso mis apuntes, mis cosas, y después veo, se corresponde con la escritura, es cierto. Pero no voy a caer en contradicción. ¿Para dónde quiero llegar con esto? Hace un tiempo yo dije que nosotros teníamos claramente el conocimiento del desenlace de los eventos finales, que sabíamos que conocíamos el futuro. Alguien me dijo que no, y que no, y que otro más que no. ¿Cómo que no conocemos el futuro? ¿Cómo no lo conocemos? Si los eventos que están descritos en Apocalipsis son suficientemente completos para saber cómo va a ser el desarrollo del futuro. Ahora, ¿qué es lo que no se me ha dado a mí, ni se le dio ni siquiera a ninguno de los profetas? Ni siquiera a ninguno de ellos se le dio, a ninguno, y estoy incluyendo a la hermana Elena White, ninguno de ellos. Fue detalles. Ella misma reconoce que algunos aspectos concernientes a los últimos eventos, ella los desconocía porque no le habían sido dados a ella. Y digo esto y concluyo, ¿por qué? Porque nosotros en la medida en que vamos conociendo, vamos a ir desentrañando cada otro detalle, casi siempre a nivel personal. Pero si hablamos del futuro, de la escatología a nivel universal y cómo va a ser la segunda venida del Señor Jesús, la tenemos clarita. Entonces a veces preocupa cuando estos eventos que están sucediendo de manera simultánea y que forman parte de ese puzzle universal que une todos los elementos, causa un alarmismo y se precipitan las personas a creer que ya es el momento. Entonces no debe ser, porque si ya tenemos el elemento fehaciente según la profecía de cómo va a ser el desenlace, nos está introduciendo en el futuro. Hay un libro que hace eso de una manera mágica, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos lleva al pasado, nos lleva allá al Levítico, nos trae a la cruz, nos introduce en el santuario celestial, nos retrae otra vez, nos trae a nuestra época. Entonces son 13 capítulos. Si más estudiáramos todos estos temas, sobre todo a nivel de lo que dice el don de profecía, estaríamos más claros que nunca. Eso quería decir. Y sobre el punto de la glorificación, también lo toqué allí. Yo escribí en el chat y dije claramente cómo será ese fenómeno. Porque yo, antes de Jesús no tenía cuerpo glorificado, después de tuvo un cuerpo glorificado. Por eso la cruz nuevamente puede matar. Antes de la cruz tuvo poder sobre él, porque tenía un cuerpo mortal. Después de podía, porque tenía un cuerpo inmortal glorificado. Gracias, gracias. Se está cortando, hermano Felipe. Bueno, creo que fue que terminó ya. Pero gracias por el aporte, hermano. Allí estoy viendo los comentarios. Dice la escritura que salió con un cuerpo glorioso. Eso significa que la muerte ya no tenía poder sobre él. Eso es lo que acontece con sus hijos en el mismo momento de su aparición, tanto para los resucitados y los vivos justos. Gracias por el comentario. Concluimos con el hermano José Antonio. Adelante, hermano. Abra su micrófono. Sí, ahí está identificando la primera resurrección, la resurrección general, porque sabemos que hay varias resurrecciones, la especial y la general. Bien, no, yo lo que me quería referir, que a ver si un día podíamos tratar una profecía que hay, que muchas veces la hemos leído y pasa desapercibida, está en Isaías 7, sobre Cristo, su alimentación y sobre los versículos 21 y 22 que se promulga sobre un pueblo esa misma alimentación, por si pudiéramos tratarlo en otro tiempo. Vamos, era una opinión, para que veamos que hay un alimento para este tiempo. Como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy en la puerta y llamo y cenaré con él y él conmigo si me abre. Bueno, hermano, yo cuando usted estaba leyendo esa parte de Isaías y decía la parte de los cerdos, se me prendió un bombillito como, ahí es que está. Para muchos que no entienden la seriedad de la obediencia de Dios, aún en cosas que parecieran tan simples como esas. O pregúntenle a Eva. Hermanos, gracias por estar aquí. Vamos a concluir. Lo dejamos hasta allí. Este libro a mí me da seguidilla, pero eso es para invitarle a ustedes a que lean su Biblia, primero la Biblia, pero también Dios nos ha dejado estos maravillosos libros inspirados por Dios que nos expanden el conocimiento. Por ejemplo, el día y la hora se nos va a dar. Esto no lo está predicando otras personas, otras iglesias, y lo sabemos porque Dios se lo reveló a su sierva. Y si usted quiere creerlo o no, la realidad es que para todo aquel que cree en la palabra de Dios sabe que así será y que el pueblo de Dios lo escuchará.
lo escuchará. Vamos a orar, vamos a concluir, nos vamos a ver el miércoles. Hermanos, ha habido un cambio de horario en Europa y solamente por esta semana vamos a tener un horario diferente, porque luego van a cambiar el horario en América y en diferentes partes, así que estemos atentos para que no nos perdamos estos temas. Que Dios me les bendiga. Vamos a concluir con una oración. Yo voy a orar para cerrar, para que cerremos entonces, oremos. Padre querido, te damos tantas gracias, Señor, tantas gracias, porque tú no nos dejas en dirección. Así como mencionaba el hermano Felipe, en verdad tenemos la historia pasada, estamos viviendo el presente y conocemos el futuro porque tu palabra nos ha dejado la guía, nos da la información de lo que va a suceder. Puede ser que no tengamos todos los detalles con exactitud, pero a medida que se van desarrollando los eventos, se nos va aclarando la mente. Permítenos, Señor, tener ese discernimiento para reconocer los tiempos. Danos sabiduría para entender, para poder escuchar tu voz y para poder reconocer cuando hablas tú y cuando no hablas tú, Señor. Danos el querer como el hacer por tu buena voluntad también, de ser obedientes, ese querer, Señor, de que nos gusten lo que a ti te gusta, tanto en la alimentación como en la vestimenta, como en todo lo que hacemos en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a prepararnos, por favor, porque sabemos que el pueblo tuyo es un pueblo muy especial y es un pueblo que se está preparando desde ya. No es en el futuro, la preparación es ahora, porque cuando el tiempo de gracia se cierre, hemos visto que ya no va a haber más oportunidad. Por eso la oportunidad es ahora. Ayúdanos, Señor, a prepararnos como debe de ser. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, y permite que sigamos buscando de tu palabra, tener una comunión especial contigo y vivir, Señor, tu palabra, que podamos testificar al mundo quién mora en nosotros y podamos alcanzar a muchos para Cristo, Señor. Oramos con el perdón de todos nuestros pecados. Si hay algo por allí que todavía no ha venido a nuestra mente, por favor, tráelo y perdónanos, Padre. Es en el nombre precioso de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues ahora sí quedamos despedidos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.